Atención, atención. Noticia de última hora. El mundo entero tiene la mirada puesta en un mensaje que ha sacudido las estructuras del poder. Se trata de las palabras del Papa León XIV, un mensaje cargado de una fuerza social y humana sin precedentes, que ha llegado directamente hasta el escritorio de la presidenta Claudia Sheinbaum. En una declaración que está dando la vuelta al mundo, el sumo pontífice ha lanzado una sentencia radical. Compartir lo que se tiene es una cuestión de justicia. Injusto es quien acumula riquezas y permanece indiferente ante los demás. Pero la noticia no termina ahí. El Papa fue más allá, calificando como un escándalo a los ojos de Dios cualquier vida social que carezca de solidaridad. Pero escuchen bien, porque la reacción de la presidenta de México no se hizo esperar. En un momento de altísima tensión política internacional, marcado por las recientes críticas de figuras como Donald Trump, Claudia Sheinbaum ha salido al paso para respaldar la visión del Vaticano. La mandataria no solo calificó al Papa como un gran humanista, sino que utilizó este potente mensaje para defender su propio modelo económico. Sheinbaum fue clara frente a los medios. En México ya se está aplicando esta justicia que pide el Papa. La presidenta destacó 3 pilares que, según ella, responden al llamado del pontífice. El fin de la condonación de impuestos a las grandes fortunas, algo que ahora es inconstitucional en el país. El aumento histórico al salario mínimo para distribuir la riqueza de forma real. Los programas de bienestar, asegurando que de los 6 billones de pesos recaudados, 1 billón regresa directamente al pueblo. Este cruce de declaraciones ocurre en un contexto crítico, donde el Papa León XIV ha manifestado no tener miedo de las presiones políticas externas, reafirmando que su mensaje es por la paz y contra quienes se lucran con la desgracia ajena. Mientras tanto, Sheinbaum confirma que México se posiciona ya entre los 10 principales exportadores del mundo, demostrando que la economía y la visión social pueden ir de la mano. ¿Es este el inicio de una alianza moral definitiva entre el Vaticano y México frente a las presiones del norte? Lo que es seguro es que este mensaje del Papa ha llegado en el momento más oportuno para la política mexicana, recordándonos que una religión sin piedad y una política sin solidaridad son, simplemente, inaceptables. Detrás de estas declaraciones hay una carga ideológica y filosófica mucho más profunda de lo que parece a primera vista. El mensaje atribuido al Papa León XIV se inscribe dentro de una larga tradición de la doctrina social de la Iglesia, que históricamente ha cuestionado la acumulación excesiva de riqueza y ha defendido la justicia distributiva. Desde encíclicas como Rerum Novarum hasta Laudato Si, el Vaticano ha sostenido que la economía debe estar al servicio del ser humano, y no al revés. Pero lo que distingue este momento no es solo el contenido del mensaje, sino su sincronía con una etapa particularmente delicada del sistema global. La economía mundial atraviesa una fase de reajuste estructural. Cadenas de suministro fragmentadas, tensiones entre bloques económicos, relocalización industrial y una competencia creciente entre potencias. En ese escenario, hablar de redistribución no es solo una cuestión ética, sino una declaración política de alto voltaje. Cuando el Papa afirma que la acumulación indiferente es injusta, está tocando uno de los pilares del capitalismo contemporáneo: la legitimidad de la concentración de riqueza como resultado del mercado. Esta idea, que durante décadas fue defendida como motor del crecimiento, hoy enfrenta cuestionamientos cada vez más amplios, no solo desde la religión o la política, sino también desde organismos internacionales y centros de pensamiento económico. La coincidencia con el discurso de Claudia Sheinbaum no es menor. Su gobierno, heredero de una corriente política que ha priorizado el gasto social y la intervención estatal, encuentra en estas palabras una validación simbólica poderosa. No es lo mismo defender la redistribución desde una tribuna política que hacerlo con el eco de una autoridad moral global como el Vaticano. Sin embargo, aquí aparece una tensión clave. Mientras el discurso moral impulsa la redistribución,
El sistema económico global sigue operando bajo lógicas de competencia, inversión y rentabilidad. Esto genera una especie de choque entre dos visiones del mundo, una que prioriza la eficiencia económica y otra que exige justicia social. Y ese choque no es teórico, es práctico. Se traduce en decisiones concretas: impuestos, regulaciones, salarios, gasto público. Cada una de esas decisiones tiene efectos reales, tanto positivos como negativos. Por ejemplo, aumentar salarios puede mejorar el bienestar inmediato, pero también puede generar presiones inflacionarias si no está acompañado de aumentos en productividad. Del mismo modo, eliminar privilegios fiscales puede fortalecer la recaudación, pero también puede provocar reacciones del capital, como la fuga de inversiones o la relocalización de empresas. Estas tensiones son el terreno donde realmente se pone a prueba la viabilidad de cualquier modelo. En el plano geopolítico, el momento no podría ser más sensible. Estados Unidos, principal socio comercial de México, atraviesa sus propias divisiones internas respecto al papel del Estado en la economía. Mientras algunos sectores impulsan políticas más proteccionistas y nacionalistas, otros defienden la apertura y la globalización. En ese contexto, el posicionamiento simultáneo del Vaticano y del gobierno mexicano puede interpretarse como parte de una corriente más amplia que busca redefinir las reglas del juego global. No necesariamente en oposición directa a Estados Unidos, pero sí marcando una diferencia ideológica clara. También hay un elemento estratégico que no puede ignorarse: el uso del discurso moral como herramienta política. A lo largo de la historia, los grandes cambios sociales han estado acompañados por narrativas éticas que legitiman transformaciones profundas. La abolición de la esclavitud, los derechos laborales, el estado de bienestar, todos fueron impulsados no solo por cálculos económicos, sino por argumentos morales. En ese sentido, el mensaje del Papa funciona como catalizador. No impone políticas, pero sí redefine lo que es aceptable o inaceptable en el debate público. Y eso, en política, es poder. Pero no todo es alineación. También existen contradicciones. México, como muchas economías emergentes, depende en gran medida del comercio internacional, la inversión extranjera y la estabilidad macroeconómica. Implementar un modelo fuertemente redistributivo sin afectar estos factores es un equilibrio delicado. Por otro lado, el propio Vaticano ha sido históricamente una institución compleja en términos económicos. Posee activos, inversiones y estructuras financieras que han sido objeto de críticas en el pasado. Esto abre otra línea de debate. ¿Puede una institución con poder económico significativo cuestionar la acumulación de riqueza sin enfrentar señalamientos? A nivel social, el impacto del mensaje es inmediato. Refuerza una narrativa que ya está presente en amplios sectores de la población: la percepción de que el sistema económico es injusto. Esa percepción, más allá de su exactitud técnica, tiene consecuencias políticas reales. Influye en elecciones, en protestas, en reformas. Y aquí aparece otro factor clave: la comunicación. Este tipo de mensajes no se quedan en círculos académicos o políticos. Se viralizan, se simplifican, se convierten en consignas. Compartir es justicia. Es una frase que puede cruzar fronteras, idiomas y contextos. En México, donde la desigualdad ha sido históricamente alta, este tipo de discurso encuentra terreno fértil. Pero también genera resistencia en sectores que ven en estas ideas una amenaza a la iniciativa privada o al mérito individual. Así, el país se convierte en un microcosmos de un debate global. ¿Hasta dónde debe llegar el Estado en la redistribución? ¿Cuál es el límite entre justicia social y control económico? ¿Y quién define ese límite? El papel de Sheinbaum en este escenario es particularmente interesante. No solo responde al mensaje del Papa, sino que lo integra en una narrativa política que busca demostrar que su modelo no solo es viable, sino moralmente correcto. Esa combinación, eficacia económica y legitimidad ética, es una de las fórmulas más poderosas en política. Sin embargo, el verdadero juicio no será discursivo,
sino empírico. Será el tiempo el que determine si estas políticas logran reducir la desigualdad sin frenar el crecimiento, si fortalecen el tejido social sin generar dependencia, si equilibran justicia con competitividad. Mientras tanto, el mensaje del Papa sigue resonando, no como una orden, sino como un desafío. Un desafío a gobiernos, a empresas, a ciudadanos. Un desafío que obliga a replantear preguntas fundamentales. ¿Qué significa realmente prosperar? ¿Quién se beneficia del crecimiento? ¿Y qué responsabilidad tienen quienes tienen más frente a quienes tienen menos? Lo que está ocurriendo no es un episodio aislado, sino parte de una transformación más amplia en la conversación global. Una conversación donde la economía ya no puede separarse de la ética y donde las decisiones políticas son evaluadas no solo por su eficiencia, sino por su justicia. Y en ese cruce de caminos entre poder, moral y economía, tanto el Vaticano como México han decidido tomar una postura clara. Una postura que, para bien o para mal, ya está generando eco en todo el mundo. Y ese eco no se limita a declaraciones o titulares. Comienza a filtrarse en decisiones concretas que pueden redefinir prioridades a escala global. Fondos de inversión, organismos multilaterales e incluso grandes corporaciones están siendo empujados, por presión social y narrativa, a justificar no solo cuánto generan, sino cómo lo generan y a quién beneficia ese crecimiento. La conversación ya no gira únicamente en torno al PIB, sino en torno a indicadores más complejos: desigualdad, movilidad social, acceso real a oportunidades. En este nuevo escenario, el concepto de riqueza empieza a transformarse. Durante décadas fue entendido casi exclusivamente en términos de acumulación material. Hoy, cada vez más voces, incluyendo líderes religiosos, políticos y académicos, plantean que la riqueza también implica cohesión social, estabilidad, bienestar colectivo. Esto cambia las reglas del juego, porque obliga a repensar el éxito no como un resultado individual aislado, sino como parte de un equilibrio social más amplio. Aquí es donde el mensaje del Papa adquiere una dimensión particularmente incómoda para ciertos sectores. Introduce una vara moral en un terreno que durante mucho tiempo se consideró técnico, y cuando la moral entra en juego, las justificaciones tradicionales pierden fuerza. Ya no basta con decir así funciona el mercado. Ahora surge la pregunta de si ese funcionamiento es aceptable. Para el caso mexicano, esto abre una oportunidad, pero también un riesgo. Por un lado, posicionarse como un país que impulsa un modelo con enfoque social puede atraer simpatía internacional, especialmente en regiones donde el descontento con el modelo económico actual va en aumento. Puede incluso convertirse en un referente para otros países en desarrollo que buscan alternativas. Pero por otro lado, ese mismo posicionamiento implica una presión constante por demostrar resultados. Porque cuando un proyecto se presenta no solo como eficaz, sino como moralmente superior, el margen de error se reduce. Las expectativas suben, y cualquier fallo puede ser interpretado no solo como un problema técnico, sino como una contradicción ética. Además, hay un factor generacional que no puede ignorarse. Las nuevas generaciones, particularmente en contextos urbanos y digitalizados, muestran una sensibilidad mucho mayor hacia temas de desigualdad, justicia social y sostenibilidad. Este tipo de discursos resuena con fuerza en ese público, que cada vez tiene más influencia en la agenda pública. No es casual que conceptos como consumo responsable, empresas con propósito o economía circular estén ganando terreno. Sin embargo, también existe una reacción contraria. En distintos países, sectores que se sienten amenazados por estos cambios han comenzado a articular discursos en defensa del mérito individual, la propiedad privada y la libertad económica. Para ellos, el peligro no es la desigualdad, sino la posibilidad de que en nombre de la justicia se limiten incentivos o se concentre demasiado poder en el Estado. Esa tensión entre justicia y libertad, entre redistribución y crecimiento, es el núcleo del debate actual. Y no tiene una resolución simple. Cada país la enfrenta de manera distinta, dependiendo de su historia, su estructura económica y su contexto político. En este sentido, lo que está ocurriendo entre el Vaticano y el discurso político en México puede verse como una especie de laboratorio narrativo. Un espacio donde se ensaya una forma distinta de legitimar políticas públicas. No solo con datos, sino con valores. No solo con resultados, sino con principios. También es importante observar cómo este tipo de mensajes impacta en el terreno internacional.
Instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que durante años promovieron políticas de ajuste y disciplina fiscal, han comenzado a incorporar en su discurso términos como inclusión, protección social y reducción de desigualdad. Aunque el cambio es gradual, refleja una adaptación a una realidad donde las demandas sociales ya no pueden ser ignoradas. Incluso dentro del sector empresarial hay señales de cambio. Algunas de las mayores compañías del mundo han adoptado compromisos públicos en materia de responsabilidad social, equidad salarial o sostenibilidad. Si bien en muchos casos estos compromisos son cuestionados por su profundidad real, el hecho de que existan indica que el terreno cultural está cambiando. Volviendo al plano más amplio, lo que emerge es una disputa por el sentido mismo del progreso. Durante buena parte del siglo XX, el progreso se midió en crecimiento económico y desarrollo tecnológico. Hoy, esas métricas siguen siendo importantes, pero ya no son suficientes. La pregunta que empieza a dominar es: ¿progreso? ¿Para quién? Y ahí es donde mensajes como el del Papa encuentran su fuerza. Porque no ofrecen una fórmula técnica, sino un marco de interpretación. No dicen exactamente qué políticas aplicar, pero sí establecen un criterio para evaluarlas, su impacto en los más vulnerables. Ese criterio, simple en apariencia, tiene implicaciones profundas. Obliga a replantear prioridades presupuestarias, estructuras fiscales, sistemas de bienestar. Obliga también a mirar más allá de los promedios y observar las diferencias internas. ¿Quién avanza y quién se queda atrás? En el caso de México, este enfoque podría redefinir su papel en el escenario internacional. No solo como una potencia exportadora o un socio comercial estratégico, sino como un actor que impulsa una narrativa alternativa en el debate global. Una narrativa que, si logra sostenerse con resultados, podría tener un efecto multiplicador. Pero nada de esto está garantizado. La historia está llena de proyectos ambiciosos que no lograron traducir sus principios en resultados concretos. La diferencia, como siempre, estará en la implementación, en la capacidad de diseñar políticas efectivas, de corregir errores, de adaptarse a cambios. Al final, lo que está en juego no es solo un modelo económico, sino una forma de entender la convivencia social. ¿Es la sociedad un espacio de competencia donde cada quien busca maximizar su beneficio? ¿O es un proyecto colectivo donde el bienestar individual depende del bienestar de los demás? Esa pregunta, que parece filosófica, tiene consecuencias muy reales. Define leyes, impuestos, programas, prioridades. Define, en última instancia, el tipo de país y de mundo que se construye. Y por eso este momento importa. Porque más allá de nombres y coyunturas, lo que se está configurando es una discusión de largo alcance. Una discusión que no se resolverá en un solo gobierno, ni en un solo mensaje, pero que ya está marcando el rumbo de lo que viene. Los leemos en los comentarios. Y antes de irnos, te invitamos a que veas el video que está apareciendo en pantalla, porque ahí analizamos otro tema clave que está moviendo el tablero político en México, para que nunca te quedes desinformado de lo que realmente está pasando en nuestro país. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que quiera entender mejor la política sin tanto enredo. Nos vemos en el siguiente.